Bienvenidos todos en esta hora a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Una vez más, dándole gracias a Dios por su gran amor y su misericordia y por la oportunidad que nos brinda de poder llegar una vez ante ustedes a través de estos medios. No sin antes recordarles que el Señor les ama en gran manera y que tiene grandes propósitos con ustedes y que nuestros deseos son que ustedes sean bendecidos y que todo lo que emprendan y hagan vuestras manos sea prosperado. Hemos venido compartiendo con ustedes la serie Nombres y Títulos de Jesucristo. Y hablando de estos nombres y títulos, hemos dicho anteriormente que estos nombres y estos títulos se le entregan a Jesús o se le dan a Jesús y que ellos tienen que ver con su naturaleza. Y ya compartimos los que tienen que ver con su naturaleza y también con su posición en la Trinidad de Dios. Hoy nos corresponde hablar de los títulos de Jesucristo en cuanto a su posición en la Trinidad de Dios. Pero para hablarles de los títulos en cuanto a esa posición, nos toca hablar un poquito de la Trinidad de Dios. Sabemos que es un tema bastante controvertido, muchos no lo aceptan y no hay una base bíblica fundamentalmente hablando que diga que la palabra Trinidad existe, pero sí tenemos la base fundamental bíblicamente hablando que Dios es un Dios trino. Pero no voy a entrar en detalles en cuanto a eso. Voy a entrar en detalle en cuanto a lo que es el concepto o el término o el significado, que eso está claro, de lo que es un nombre propio y lo que es un título. Y ya esto lo hablamos anteriormente y esperamos que esto haya quedado claro. De antemano, muchísimas gracias a los hermanos, a los oyentes, a los amigos que nos hablan al interno cuando tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y aquellas personas también que nos saludan y dan gracias por la palabra, que siempre deseamos que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para nosotros que aportamos un granito de arena allí para que nuestra vida espiritual y tu vida espiritual tenga un crecimiento muy especial. Y como el deseo de nosotros es que usted sea bendecido por la palabra y sea enriquecido, quiero llevarte a una inquietante pregunta que tiene un hombre llamado Agur, en el libro de los Proverbios, gloria a Dios, capítulo 30 del libro de Proverbios. Dice la Escritura lo siguiente, lo que pregunta Agur allí en el libro de Proverbios, gloria al Señor, es lo siguiente. Capítulo 30, dice así la Escritura. Este hombre llamado Agur tiene una inquietante o unas inquietantes preguntas, pero quiero referirme a lo que él mismo dice de él. Dice que él es más rudo que ningún otro hombre y que no tiene entendimiento de hombre. Son las palabras mismas poderosas que él usa, y son poderosas en el sentido de que él mismo se está, voy a usar el término, atando en cuanto a su manera de darse a conocer quién era él.
Él dice, según el versículo 2, la Escritura, la palabra de Dios: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, y ni tengo entendimiento de hombre. Y en esa afirmación que él hace de él mismo dice, el verso 3, yo ni aprendí sabiduría, es más, ni conozco la ciencia del santo. Aunque él no haya aprendido sabiduría, me da a entender que por el hecho de hablar de ella, sabía y conocía de que existía la sabiduría, aunque él no había aprendido sabiduría. Dice, ni conozco la ciencia del santo. No conocía la ciencia del santo, pero sabía que había un santo, porque él mismo lo está nombrando. Y las preguntas que él hace son, si no estoy mal, 5 preguntas. La primera es, ¿quién subió al cielo y descendió? La segunda pregunta es, ¿quién encerró los vientos en sus puños? La tercera pregunta es, ¿quién ató las aguas en un paño? La cuarta pregunta es, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Esas 4 preguntas están fundamentadas en él, ya que él no sabía ni conocía de sabiduría, ni conocía la ciencia del santo, pero había oído de algo que era poderoso y quería saber quién era el que había hecho eso. Ahora la quinta pregunta es contundente y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ojo que Agur, en su falta de sabiduría y falta de conocimiento de la ciencia del santo, y en su rudeza, como él mismo dice que él era, y en su falta de entendimiento de hombre, él razona que algo poderoso hay, que ha sucedido y que ha hecho cosas poderosas, pero él no quiere saber el título. ¿Cómo le dicen a eso? Podría decirse alguien poderoso, un Dios poderoso, X o Y cosa poderoso, como usted le quiera decir, pero él no quería oír de ese título, él quería saber su nombre y el nombre de su hijo, si alguien lo sabía. Hay algunos estudiosos que tratan de decir que esta pregunta no tiene nada que ver con que existiera un hijo o que hubiera un padre que tuviera un hijo en cuanto a la Trinidad de Dios se refiere, sino que se está refiriendo a un padre normal, natural, y a un hijo de un padre. Pues yo difiero de eso porque yo creo que él está haciendo la pregunta aún en su falta de sabiduría y en su falta de conocimiento del santo. Él sabía que algo poderoso existía y quería saber. Y de pronto algunos dicen, es que no pudo existir o coexistir el hijo con el padre porque el hijo no existía en ese entonces cuando existía el padre. Pues el Señor Jesús dice en el Evangelio capítulo 17, el versículo 5, el Señor Jesús, orando al Padre, dice estas palabras: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea que yo creo a lo que Jesús dice que ya existía con el Padre y no a lo que otros dicen que no existía con el Padre. No es la idea, eso es lo que estamos tratando, el tema de lo que es un nombre y lo que es un título. Padre es un título e hijo también es un título. Pero antes de seguir avanzando con esto, quiero dejar los versículos 5 y 6 allí bien claritos, porque la palabra es contundente y, como ella misma dice, es viva y es eficaz. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Verso 6.
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amado, amada que me escuchas, estos dos versos que están allí, 5 y 6, vamos a dejarlo a que de pronto más adelante alcancemos a meditar, de pronto no hoy nos alcance el tiempo, a meditar en cuanto a esto. Que la palabra de Dios está allí dada y hay que comprenderla y hay que entenderla. Agur está haciendo unas preguntas y Agur quería respuesta. Pero te recalco, él no quería el título de aquel o algo maravilloso, llámese Dios o como lo quisiera decir en ese entonces. Él quería saber era el nombre. Y esa pregunta no solamente la tenía Agur. Esa pregunta que están allí, que son preguntas muchas veces difíciles de responder, mucha gente la tiene y tiene inquietudes raras, y a veces no es porque quiera tenerlas, sino aún por su falta de sabiduría. Y encontramos gente por doquier que tiene inquietudes, que tiene deseos de conocer y saber cosas. Pero hay gente que se va a los extremos de querer conocer y saber cosas. Y entonces lo que hacen es extraviarse e irse y dejar los caminos de la verdad por irse tras falacias y tras ideologías y huecas sutilezas, como habla el apóstol Pablo. Y aquí queremos dejar constancia de lo que dice la palabra, y es lo que dice el texto 5 del capítulo 30 del libro de Proverbios, y es que toda palabra de Dios es limpia y que Él es escudo a lo que en Él espera. Esa situación de tener inquietudes estaban en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía inquietudes. Las tenían el rey en diferentes formas y maneras. Preguntaban e indagaban cosas. Los reyes, los profetas, aún la gente que no conocía de Dios. Un hombre se presenta ante Jesús y le dijo: ¿cómo he de nacer de nuevo? Ahora, en este tiempo, hay gente que tiene inquietudes y preguntas, y algunos afirman ciertas cosas sin conocer por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Y es que negar la existencia de Dios, negar que existe un cielo, que existe un infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos se escudan en algunas teorías o en algunas ideologías para desechar la palabra, el mandamiento de Dios, para esquivar el mandamiento de Dios, para no guardar la palabra del Señor. Y cuando estamos hablando de esas inquietudes, hay algunos pasajes bíblicos que demuestran esto sobre las inquietudes de la gente. Pero hoy quiero compartir algunos detalles de la Escritura en cuanto a estas inquietudes. Por lo menos la pregunta de Agur es la primera: ¿quién subió al cielo y descendió? Y la segunda es: ¿quién encerró los vientos? Y termina diciendo cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Pregunta, si sabes a quién le lanza la pregunta. En Deuteronomio capítulo 30 encontramos un pasaje de mucha importancia.
Y quiero que usted vaya conmigo a la Escritura para que analicemos esto. El versículo 10, vamos a leer desde el versículo 8. Y el Señor le dice al pueblo: y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Escuche bien. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Estas son unas condiciones para la restauración y la bendición del pueblo de Dios. Y el Señor le dice al pueblo, a través de Moisés: tú oirás la voz de Jehová, y cuando la oigas pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti y tampoco está lejos. No está en los cielos para que digas o preguntes: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Si analizas lo que el Señor le está diciendo al pueblo a través de Moisés, cuando tú escuches el mandamiento, no saques la excusa de decir: oh, como el mandamiento está lejos, está en el cielo, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? O sea, excusándose delante de Dios que ellos no podían cumplir el mandamiento porque no había quien les trajera el mandamiento, porque el mandamiento podría estar en el cielo y entonces no había quien lo bajara de allá arriba, porque no había quien subiera al cielo. Y si no hay quien suba al cielo para que nos los traiga, entonces no lo podemos oír y no los hará oír para que lo cumplamos. Entonces, ¿quién podrá hacer eso? Ahora el Señor le dice: el mandamiento no está en el cielo. Y le dice también: ni está al otro lado del mar, para que digas o saques la excusa: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Y el Señor le dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso es lo que la gente siempre está tratando de buscar: excusas ante lo que Dios demanda y dice. Es lo que dice Nicodemo también, sacando la excusa al preguntarle a Jesús: ¿cómo he de nacer yo de nuevo? Me toca volver a entrar al vientre de mi madre para poder hacerlo. Y Jesús le dice a Nicodemo estas palabras. Cuando Nicodemo tenía esa inquietud, pues Nicodemo pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser posible que un hombre pueda nacer de nuevo? El versículo 4 del capítulo 3 de Juan dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Él está escuchando que tenía que nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo, según la palabra de Jesús, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo hace la pregunta, bueno, pero si yo quiero heredar el reino de Dios, pero ¿cómo voy a hacer yo otra vez para poder entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Si ya yo soy viejo. Y él pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Excusa. Pues no entendía, no tenía sabiduría, le estaban hablando espiritual. Y mira la respuesta de Jesús. Cuando él sigue preguntando, y en el versículo 1 dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, según el versículo 10. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso te digo, excusas, tratando de hacer preguntas inadecuadas para evitar cumplir el mandamiento, para evitar cumplir, hacer de acuerdo a lo que Dios está pidiendo y exigiendo. Pero Jesús le responde a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Jesús le sigue diciendo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí entonces viene el estremezón para Nicodemo. Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea que, a pesar de que Jesús está diciendo, nadie subió al cielo, le dice, sino el que descendió del cielo. Hubo alguien que descendió es porque había subido. Y él le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, si hubo alguien que subió al cielo, claro que sí, el Hijo del Hombre. Y fíjate que está dando allí un título, Hijo del Hombre. Hay otro pasaje que está allí en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. La Escritura dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Excusas. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de entre los muertos. Verso 8, lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está el mandamiento, cerca de ti la palabra está. No busques excusas para preguntar, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Dónde está ese que hizo tal cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo no lo veo? Quiero verlo. Ahora, Pablo les está diciendo a ellos, la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ni siquiera lo pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo?
Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas la palabra dice, la Escritura dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánta gente pone tantos pretextos, preceptos, conceptos e ideologías antes de prestar atención al mandamiento, a la palabra? Y entonces se ponen a buscar y a indagar. Y como te decía, cuando vienes a ver, la persona está ya lejos de la presencia del Señor. Te estoy llevando a estos textos porque es necesario que entendamos que la ignorancia, o en la ignorancia que estaba según Agur, no era tanta ignorancia, sino era que él quería indagar y quería saber. Hay gente que le gusta indagar y que le gusta saber, que le gusta preguntar para saber y aprender. Hay gente que lo hace por otra cosa, como dice el apóstol Pablo, aún por contienda o para contender. Otro porque quiere edificarse, quiere saber, quiere conocer. Y eso pasó en el tiempo de Agur. Él en sí, personalmente, estaba indagando. El pueblo de Israel indagaba. En el tiempo de Jesús, gente indagaba. En el tiempo de Pablo, gente indagaba. Y en este tiempo, gente que sigue indagando. Y es necesario que nosotros analicemos el por qué hay gente que indaga y para qué la gente indaga. Hay gente que indaga para contender. Hay gente que se cree sabia en su propia opinión para tratar de menospreciar a otro. Amado, amada, esto no debe ser así. Mire lo que dice la Escritura del apóstol Pablo, sigue hablando. Y estamos hablando de esto, de quién subió. ¿Quién subió? Porque era la inquietud que tenía este hombre. Y estamos tratando de llevarlos a esto para que podamos entender esta situación. El apóstol Pablo comienza en Romanos a hablar de la unidad del Espíritu y le dice a los hermanos en Roma que deben ser de un solo sentir. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios 3 en adelante. Ustedes deben de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa pregunta que está haciendo Agur allá es lo que está diciendo Pablo y fue lo que dijo Jesús. Nadie ha subido allá, el Hijo del Hombre. Y ahora Pablo lo está corroborando. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido?
primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí encontramos respuesta y dice que el Hijo del Hombre fue el que descendió porque Él subió. Y eso de que subió es porque había ya descendido. Ojalá, voy a usar un término fuerte, vaya usted atando cabo aquí en lo que estamos leyendo, porque es necesario que entendamos esto. Yo no sé si el tiempo hoy me dé, se nos fue ya el tiempo para poder seguir compartiendo sobre este tema. Cuando Agur pregunta, y ese interrogante fue tan fuerte que quedó perenne allí en 5 preguntas. Y él está preguntando por el nombre de ese que hizo esas grandes hazañas y está preguntando por el nombre de su hijo. Si alguien le sabía, que le respondiera eso a Agur. Quiero que en otra oportunidad estés conmigo para que podamos seguir compartiendo esto, para que podamos entonces entrar en materia a los títulos que Jesús se le da según su posición en la Trinidad del Dios Trino. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerde que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.